Hola, soy la doctora Edith Martínez Martínez y vamos a estudiar el neurotransmisor de glutamato. Vamos a estudiar el glutamato. El glutamato es un aminoácido considerado el neurotransmisor excitador más importante del sistema nervioso central. Este neurotransmisor está sintetizándose a nivel de las neuronas piramidales de la corteza cerebral que utilizan ácido glutámico. Esta, a través de sus fibras eferentes, se interconectan con la corteza cerebral a través del cuerpo calloso, a través de los ganglios basales y del tálamo. Significa que estas estructuras en su entorno manejan glutamato. Con respecto a las neuronas glutamatérgicas, estas neuronas, su neurotransmisor, es dependiente del receptor que induce ya sea excitación o inhibición. Es un neuromodulador porque su efecto depende del sistema funcional de los neurotransmisores. Es una neurohormona porque actúa en el sistema hipotalámico o en el sistema nervioso periférico en la liberación y regulación de las hormonas del eje hipotálamo hipofisario. Estas neuronas glutamatérgicas se relacionan con la liberación del factor de crecimiento nervioso, factor de crecimiento derivado del encéfalo, factores neurotróficos y factores tróficos ciliar que permiten la maduración y crecimiento de las neuronas de la corteza y el sistema nervioso central. También las neuronas glutamatérgicas permiten la liberación de glucocorticoides, mineralocorticoides y estrógeno a través del sistema hipotálamo-hipófisis. Compañero, esta es una imagen que constantemente vas a ver y vas a presenciar y lo vas a realizar durante tu carrera. Sin embargo, aquí estamos observando alteraciones en el balance entre la proliferación neuronal y la muerte celular programada, apoptosis. Acuérdate que las neuronas glutamatérgicas permiten la liberación de factor de crecimiento nervioso, factor de crecimiento derivado del encéfalo, factores neurotrófico y factor trófico ciliar. Nuestras neuronas constantemente se están remodelando junto con sus neuroglias o glías, sobre todo la glía de astrocito protoplasmático. Cuando los médicos desafortunadamente no dormimos por estudiar, por trabajar. ¿Esto que induce? Ocurre que en el giro dentado del hipocampo, del sistema límbico, aún en el cerebro adulto, se considera importante para el proceso de memoria y aprendizaje, en este caso de dormir bien, de descansar, el desvelo, el exceso de trabajo y cuando seas médico te encuentras en esta situación, las neuronas del giro dentado del hipocampo van a carecer de los factores que hace rato mencioné y por lo tanto esto nos va a condicionar a nosotros los médicos un estado de demencia, alteración de memoria, alteración de conducta. Por lo tanto, vamos a alterar memoria y aprendizaje. Hay varios artículos donde se describe cómo hay demencia senil severa en pacientes que fueron médicos en su vida. Ahora vamos a platicar la tríada de interacciones recíprocas glutamatérgicas. Las neuronas glutamatérgicas se interaccionan con las neuronas GABAérgicas, son aquellas que van a producir, lógico, ácido gamma aminobutírico, y estas se relacionan con las neuronas monoaminérgicas, que estas corresponden dopamina, noradrenalina y serotonina. Significa que las neuronas glutamatérgicas que producen glutamato se activan a través de las neuronas del GABA y estas se activan a través de las neuronas dopamina, noradrenalina y serotonina. Aquí podemos observar un circuito de retroalimentación negativa. Esto me permite la activación de regiones límbicas, la neocorteza, con centros de regulación de funciones corticales, como corresponde a los ganglios basales para movimiento, la sustancia negra igual para movimiento, a través de la sustancia negra productora de dopamina y el tálamo en diferentes funciones. Esto me va a contribuir a actividades motoras, cognitivas y emocionales, este circuito que mencionamos. Sin embargo, cuando existen alteraciones en los neurotransmisores glutamatérgicos, GABAérgicos, dopaminérgicos, noradrenalina y serotonina, vamos a tener alteración de memoria y emociones. Esto se puede originar ante el estrés crónico o el estrés agudo. Aquí observamos una imagen que
nos describe la función de los núcleos estriados de los ganglios basales. Vamos a describirlo. La corteza cerebral envía glutamato para regular a los ganglios basales. La sustancia negra envía dopamina, pero la sustancia negra también envía dopamina a los núcleos subtalámicos. Los núcleos subtalámicos envían GABA al globo pálido, que pertenece al núcleo estriado. El globo pálido envía glutamato al núcleo subtalámico. El globo pálido va a enviar glutamato al tálamo. El tálamo envía GABA al núcleo estriado. Y el núcleo estriado responde con sustancia P al globo pálido. El tálamo responde con aspartato a la corteza cerebral. Esto que estamos viendo, colega, no es otra cosa que el circuito para que funcione la vía extrapiramidal. Posteriormente vamos a explicarla. Ahora vamos a platicar la síntesis del glutamato. La primera ruta corresponde al alfa-cetoglutarato. Esta va a presentar una transaminación para formar glutamato. Aquí lo observamos, aspartato, alfa-cetoglutarato. Tenemos la transamina, que esta enzima va a permitir formar al aspartato alfa-cetoglutarato en oxalacetato y glutamato. Pregunta de examen: ¿cuál es el aminoácido que me permite la formación del glutamato? La respuesta es el aspartato. La segunda ruta depende del alfa-cetoglutarato, que está interaccionada a través del NADPH. Este último pierde un hidrógeno y forma glutamato, liberando una molécula de agua. Aquí lo observamos, vemos un grupo amino más el alfa-cetoglutarato, vemos la interacción que tiene este reductor y formamos glutamato. La tercera ruta corresponde a la glutamina, que responde con la enzima glutaminasa. Esta enzima glutaminasa permite formar el glutamato en cantidades escasas. Aquí observamos que las interacciones que acabamos de platicar ocurren a través de las terminales axónicas y también ocurre en las células glías. Ahora vamos a estudiar la liberación del glutamato. Como podemos observar en esta imagen, la liberación del glutamato es a través de la exocitosis mediada por canales de calcio. Colega, en el sistema nervioso central tú formas glutamato a través de los astrocitos protoplasmáticos, y estos astrocitos protoplasmáticos liberan el glutamato hacia las terminales axónicas. El glutamato es liberado, como ya sabemos, cuando se encuentra en la neurona, a la hendidura sináptica a través de los procesos de Bex-Nare y Tess-Nare. Rápidamente, el glutamato es captado por las neuronas postsinápticas a través de los receptores ionotrópicos AMPA y NMDA y receptores metabotrópicos asociados a proteína G. Posteriormente, la proteína transportadora de glutamato aspartato 3, que se llama EAAT3, porta y recaptura glutamato para las neuronas. Las proteínas EAAT1 y EAAT2 permiten la recaptación de glutamato a través de los astrocitos. Significa, colega, que el glutamato es un neurotransmisor que se recicla. Debido al proceso de reciclaje puede presentarse alteraciones estructurales y genéticas de la proteína transportadora de glutamato aspartato 3, evitando que el glutamato vuelva a ingresar de nueva cuenta a los astrocitos protoplasmáticos y a las neuronas, y esto lo que origina es la disminución de glutamato para la activación de los receptores glutamatérgicos. Ahora vamos a estudiar los receptores del glutamato. Los receptores de glutamato se clasifican en receptores inotrópicos, que a su vez se dividen en AMPA, que significa alfa amino 3 hidroxil 5 metil 4 isoxazol propionato. Tenemos el receptor NMDA, N-metil de aspartato, los cuales son activados a través de la glicina para poder liberar el glutamato. Y tenemos los receptores kainato. Estos que acabo de mencionar son receptores inotrópicos. Y tenemos receptores metabotrópicos, que estos son receptores asociados a la proteína G. En esta imagen podemos observar a receptores metabotrópicos asociados a proteína G, receptores N-metil de aspartato y receptores AMPA. Esto que vemos aquí corresponde a la terminal presináptica,
que libera el neurotransmisor de glutamato al espacio sináptico. Y el glutamato en una neurona puede tener los tres tipos de receptores: receptores ionotrópicos o receptores metabotrópicos. Acuérdate que el glutamato posteriormente es devuelto a la neurona o a los astrocitos protoplasmáticos. Y estos astrocitos protoplasmáticos a su vez lo devuelven a la neurona. Significa que es un neurotransmisor reciclado. Ahora vamos a estudiar el receptor AMPA. Como ya mencionamos, el receptor AMPA es alfa-amino 3-hidroxil 5-metil 4-isosaxol propionato. Este receptor AMPA, su distribución es ampliamente en el hipocampo, en el páncreas, en la hipófisis, en las glándulas suprarrenales, en las gónadas. ¿Y cuál es su función? Es en la transmisión sináptica excitatoria, plasticidad neuronal, aprendizaje y memoria. La plasticidad neuronal tiene que ver con la característica de que nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender nuevas estrategias, aprender nuevos contenidos y permitir una reestructuración en la memoria, en el pensamiento y en la lógica. Aquí podemos observar cómo las neuronas van cambiando en la plasticidad neuronal. Significa que esta es una neurona de un alumno de primero y segundo año de medicina. Esta es una de tercero, cuarto y quinto o sexto año de medicina. Y esa es una neurona de un alumno que ya se encuentra en el internado y en el servicio social. Ahora vamos a estudiar el receptor N-metil de aspartato. Este receptor N-metil de aspartato, su distribución es en la médula espinal, en el tálamo, en el hipotálamo, en la amígdala y en el tallo cerebral. ¿Cuál es su función? Facilita y prolonga la transmisión de la información nociceptiva o dolorosa relacionada con la memoria y el aprendizaje. Ejemplo, si vas al dentista y escuchas la fresa, de inmediato te imaginas el dolor que transmite los nervios dentarios superiores e inferiores, rama del trigémino. Clínicamente se relaciona también con la epilepsia, isquemia cerebral y latirismo. Ahora vamos a platicar del receptor de kainato. El receptor de kainato, su distribución va a ser en el hipocampo. Se llama hipocampo porque significa caballito de mar. Aquí podemos ver el caballito de mar, que corresponde al hipocampo. ¿Dónde va a estar el receptor de kainato? Activa las funciones del hipocampo, brinda la plasticidad sináptica de la corteza somatosensorial. Ahora vamos a platicar con respecto a los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos, su distribución va a estar en el hipocampo, en la retina, en la mucosa olfatoria y en la mucosa gustativa. Induce la aparición de segundos mensajeros, modula la transmisión sináptica rápida, interviene en la comunicación neuronal a distancia y permite la regulación de la función del sistema visual. Vamos a platicar ahora de la vía glutamatérgica. Los axones tálamo-corticales son excitadores debido a que pertenece a la vía glutamatérgica. El glutamato posee acción en la corteza cerebral, en el cerebelo y la médula espinal. Es el neurotransmisor excitador más abundante en el sistema nervioso central. Aproximadamente este neurotransmisor es el que se ocupa 70% en las neuronas de la corteza cerebral, del cerebelo y de la médula espinal. Con respecto a la disfunción de la vía glutamatérgica, origina Parkinson. Hace rato te enseñé una imagen de los ganglios basales y cómo interacciona entre corteza, sustancia negra, globo pálido. Al estudiar el Parkinson, es una alteración de la vía glutamatérgica. Demencia por VIH, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, evento vascular cerebral debido a que induce, lógico, daño cerebral y apoptosis, epilepsias, tumores cerebrales, encefalopatías, envenenamiento por mercurio, enfermedades crónicas como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, esquizofrenia, trastorno bipolar y psicosis. Todas estas enfermedades, condiciones clínicas, es ocasionada por una disfunción glutamatérgica. Vamos a estudiar el siguiente caso clínico. Un estudiante de 23 años que conducía hacia su casa desde una fiesta chocó de frente contra un árbol. Aquí lo vemos. Cuando se examinó en el departamento de emergencia del hospital local, se constató que tenía una fractura luxación de la séptima vértebra torácica, con signos y síntomas de daño grave de médula espinal.
Luego se observó que presentaba parálisis de la pierna izquierda. El examen de sensibilidad cutánea mostró una banda de hiperestesia cutánea, significa aumento de la sensibilidad, que se extendía alrededor de la pared abdominal, sobre el lado izquierdo a nivel del ombligo. Inmediatamente por debajo del ombligo había una banda estrecha de anestesia y analgesia. Y del lado derecho había una analgesia total, termoanestesia, pérdida parcial de la sensibilidad al tacto de la piel y de la pared abdominal por debajo del nivel del ombligo y que afectaba toda la pierna derecha. Para comprender este caso clínico tienes que buscar las siguientes definiciones. ¿Qué ocurre en una fractura luxación de la séptima vértebra torácica? Tu tarea es buscar los niveles entre la médula y la columna vertebral. También tienes que buscar estas palabras: hiperestesia cutánea, anestesia, analgesia, termoanestesia, pérdida parcial de la sensibilidad al tacto. Algo importante, colega, a pesar que estás en tu casa, tú deberías ya tener tu martillo percutor porque lo vas a emplear en una práctica que se va a mandar después de este video. Analizando el caso clínico, como sabemos, se le diagnosticó fractura luxación de T7. El paciente presentó un traumatismo vértebromedular. ¿Qué se debe de valorar en el paciente con traumatismo vértebromedular? Número 1, debemos de valorar la fuerza que provoca la fractura. Sabemos que la fuerza que provocó la fractura es un accidente automovilístico. Un dato importante: siempre que existe traumatismo vértebromedular, debemos de describir la vértebra. El canal vertebral torácico es de 12 milímetros de diámetro. El segmento medular que se encuentra a ese nivel es de 8 a 10 milímetros de diámetro. La irrigación de los segmentos de T4 a T5 está dada por la arteria radicular mayor. Es una arteria impar, única, que si se llega a lesionar deja sin vascularización al resto de la médula espinal. Aquí tenemos que tomar en cuenta la estabilidad de la pared torácica. Si este paciente tuvo fractura de costilla, hace que la estabilidad de la columna y la lesión de la médula sea más grave. Y tenemos que tomar en cuenta 4 tipos principales de lesión de vértebra. Aquí observamos que la vértebra torácica, su agujero vertebral es redondo y por lo tanto, como es redondo, ¿cómo es la médula espinal? La médula espinal también es redonda. ¿Qué quiere decir? Si la médula está inflamada y este agujero redondo no le permite expandirse en una inflamación. Aquí observamos una vértebra cervical. La médula espinal es redonda y el agujero de la vértebra cervical es triangular. Si llega a haber una lesión vértebromedular, la médula puede expandirse en las esquinas del triángulo. Por eso hay mayor recuperación de la médula espinal en una lesión cervical que en una lesión torácica. Y acuérdate de la irrigación de la arteria radicular mayor. La lesión vertebral torácica la vamos a dividir fracturas por compresión. Por la curvatura vertebral torácica hay una flexión anterógrada y lateral del lado del aplastamiento. Tenemos la fractura de flexión y separación. Lesión por el cinturón de seguridad, como lo estamos viendo aquí, que es la fractura de Chains. Separación de las vértebras de la fractura por una hiperextensión. Aquí, como su nombre lo dice, compresión, hay un aplastamiento, aplastas los cuerpos vertebrales. Quiere decir que este cuerpo vertebral superior y este cuerpo vertebral inferior aplastó a este cuerpo vertebral. Un ejemplo, las personas que le gustan brincar de un lado a otro en unas bardas. Fractura de flexión y separación. Aquí hubo un accidente, un mecanismo de trauma hacia adelante, una hiperextensión, y esto ocasionó que el cinturón de seguridad fracturara la columna vertebral. Tenemos la fractura por estallo, vértebras aplastadas, fragmento óseo de la médula espinal, y aquí hay un déficit neurológico. Y tenemos la fractura luxación, fractura inestable, déficit neurológico, y tenemos paraplegia a nivel por arriba de T10. Nuestro paciente tuvo esta lesión, una fractura luxación. Por lo tanto, su fractura es inestable, tiene déficit neurológico y una paraplegia a nivel por arriba de T10. Aquí observamos, colega, un desplazamiento de la columna vertebral. Por lo tanto, una lesión de la médula espinal. Si las lesiones ocurren a nivel de C4,
el paciente va a tener cuadriplegia o tetraplegia, significa va a tener parálisis de las 4 extremidades. La parálisis va a ser completa por debajo del cuello. Si la lesión fue a la altura de C6, va a tener parálisis parcial de los brazos y piernas y parálisis en la parte baja del cuerpo. Si la lesión fue a la altura de T6, va a tener paraplegia y parálisis por debajo del tórax. Y si la lesión fue a nivel de L1, igual va a tener paraplegia y parálisis por debajo de la cintura. El tratamiento que se le da a estos pacientes es metilprednisolona, según el protocolo de NACCIS. Dentro de las primeras 6 horas desde el accidente se tiene que colocar metilprednisolona para disminuir la inflamación. También se le da oxigenoterapia para prevenir daño secundario en lesión medular, mantener la presión arterial media entre 85 y 90 milímetros de mercurio. ¿Por qué? La lesión de la médula espinal compromete el sistema nervioso simpático y este a su vez compromete la vasoconstricción de todas las arterias de la aorta, y una lesión medular que hace una vasodilatación severa. Esto origina una hipotensión, y si nosotros no verificamos oxigenación por movimiento de músculo respiratorio, diafragma, torácicos o accesorio, o el mantenimiento de la presión arterial y pulso periférico, el paciente puede ingresar en un choque neurogénico. Es necesario que aprendas a identificar a través de los dermatomas, es una banda cutánea inervada por un nervio raquídeo, las lesiones que probablemente se puedan presentar en los segmentos de la médula espinal. Por eso te pedí que compraras tu martillo percutor, y el martillo debe de presentar una aguja de exploración de sensibilidad. En casa vas a explorar los efectos neurológicos de una lesión espinal. Acuérdate que en anatomía estudiamos los dermatomas. Tienes que bajar imágenes de dermatomas, solicitarle a un familiar de tu casa que si puedes explorar su sensibilidad a través de la aguja de exploración neurológica sin dañar su piel. Vas a hacer la siguiente actividad. Imagínate que ese familiar tiene una lesión medular. Si tú exploras C1 a C5, y si la persona tuviera una lesión medular, tendría parálisis de los músculos respiratorios, brazos y piernas, sobre todo por el C3, el C4. Son segmentos medulares importantes para la formación del nervio frénico. El nervio frénico se forma C3, C4 y C5. Por eso mencionamos parálisis de músculo respiratorio, diafragma. Los brazos tienen que ver, lógico, con la inervación del plexo braquial. Y la pierna, lógico, si aquí hay una lesión, la información no descendería hacia miembro inferior. Si exploramos C5 y C6, tienes que buscar los dermatomas y explorar esos dermatomas. Si tú exploras C5 y C6 en un paciente, el paciente, si tiene lesión segmentaria, va a tener dificultad para flexionar el brazo y va a tener piernas paralizadas. Si exploramos C6 y C7, quiere decir que el paciente va a presentar parálisis en piernas, muñeca y mano, preserva el movimiento del hombro y flexión del codo, porque estos movimientos lo otorga C5 y C4. Con respecto a la exploración de C8 y T1, tú vas a explorar en tu paciente dónde está C8 y T1, y si tú te lo vas a imaginar, si ese paciente tiene una lesión, va a tener parálisis en pierna y tronco, caída del párpado. Esta parte lo tienes que buscar porque estos segmentos se relacionan con la inervación simpática. Pérdida de sudación en la frente, que es el síndrome de Horner, manos paralizadas y brazos normales. ¿Por qué? El brazo normal se debe sobre todo al plexo braquial. Posteriormente vas a verificar los segmentos T2 y T4, significa dermatoma T2 y T4. Si una persona llega a tener lesión medular de esos segmentos, vas a tener parálisis de piernas y tronco, pérdida de sensibilidad por debajo de los pezones o por debajo de las areolas, porque a la altura de la areola o el pezón está el cuarto segmento torácico, quiere decir la banda cutánea de T4. Si el segmento medular lesionado fue T5 y T8, va a haber parálisis de pierna y tronco, pérdida de sensibilidad por debajo de la
caja torácica. Si la lesión medular fue a nivel de T9 y T11, vas a tener piernas paralizadas, pérdida de sensibilidad por debajo del ombligo. Si la lesión medular fue a la altura de T2 y L1, vas a tener parálisis y pérdida de sensibilidad por debajo de la ingle. Y si la lesión fue a nivel de L2 y L5, vas a tener diferencia de patrones de debilidad y entumecimiento de las piernas, porque las piernas no solamente están inervados por L2 y L5, sino también por el plexo sacro. Y si la persona llega a tener una lesión a nivel de los segmentos medulares S1 y S2, vas a tener diferencias de patrones de debilidad y entumecimientos en las piernas. Si la lesión ocurre a nivel de S3 y S4, vas a tener pérdida en control del intestino, vejiga urinaria y entumecimiento del perineo. Colega, es importante que cuando explores a tu paciente, identifique los dermatomas implícitos en lesiones medulares y vayas describiendo: si mi paciente tiene una lesión en S1 y S2, voy a tener debilidad y entumecimiento de las piernas. Si mi paciente tiene una lesión en los segmentos medulares S3 y S4, vas a tener pérdida de control del intestino, vejiga urinaria, entumecimiento en perineo. Estos dos segmentos lo vas a describir con imágenes anatómicas. Los demás segmentos lo puedes describir en tu paciente. Con respecto al caso que estudiamos del estudiante de medicina, el estudiante de medicina se fracturó la vértebra T7. Acuérdate de algo importante: la columna vertebral mide 75 centímetros. La médula espinal solamente mide 45 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dibujo aquí la columna vertebral, la médula espinal solamente va a ocupar 2/3 superiores de la columna vertebral. El resto lo ocupa la cola de caballo o la caudequina. Si mi paciente tuvo una fractura luxación de la séptima vértebra torácica, ¿qué segmento medular fue lesionado? Se lesionó el 10º segmento torácico. Es necesario que realices esa actividad que te estoy pidiendo. Tienes que identificar, número 1, el dermatoma. Después que identificas el trayecto del dermatoma, platicas qué sucedería si el segmento medular es afectado, qué encontrarías en el paciente y que tu paciente haga la simulación de lo que está presentando. Es necesario que hagas esto. Las lesiones por accidente automovilístico, por moto, desafortunadamente cada día es más frecuente en el servicio de urgencias. Ahora vamos a estudiar los signos y síntomas de daño grave en la médula espinal. Como sabemos, nuestro estudiante de medicina chocó contra un árbol porque venía de una fiesta. Por lo tanto, cuando sucedió el choque, tuvo un daño medular primario. Se lesionaron sus neuronas, sus meninges, raquídeas y vasos sanguíneos. Posteriormente, la gente fue, lo auxilió y vino la Cruz Roja para llevarlo o transportarlo al hospital. Cuando se saca el paciente del carro y si no se hace de manera apropiada, movimiento en bloque para permitir desplazamiento del cuerpo del estudiante de medicina del carro a la ambulancia, se va a generar un daño medular secundario. Este daño, aunque tú no lo creas, es mayor que el primario. El primario lo hizo el accidente, el secundario es el que va a originar mecanismo de inflamación, daños vasculares y daños neuroquímicos. Significa que si este paciente no es transportado de forma apropiada, el daño de la médula espinal será mayor que el que ocasionó el carro. Por lo tanto, otro daño que va a tener el paciente es durante la cirugía. Va a ser manipulado y va a tener más daño en la columna y en la médula espinal. Quiere decir que se vuelve a originar otra vez un daño medular primario. Inició con un primario en el auto, un secundario en su traslado y un primario en la cirugía. Esto se evita si se llevan protocolos de atención en pacientes con traumatismo vértebro-medular y cráneoencefálico. Por lo tanto, nuestro paciente puede tener hipotensión arterial,
Ya te platiqué, una lesión de la médula espinal afecta la asta gris lateral de la médula espinal, donde se encuentra la regulación del sistema nervioso simpático. Y el simpático pues quita su inervación de los vasos sanguíneos y origina una hipotensión. Si hay una hipotensión, que te va a originar una disminución de la perfusión medular, porque no va a irrigar apropiadamente las arterias a la médula espinal, y esto va a originar una hipoxia y muerte neuronal. Esto puede ocurrir durante las fases que hemos mencionado. Sobre todo ocurre en el daño medular secundario. Voy a platicarle qué es lo que ocurre en un daño medular secundario. Cuando hay un daño de la médula espinal, hay excesiva entrada de calcio. Este calcio va a activar canales de calcio sensible al voltaje, canales regulados por receptores de neurotransmisores. Y esto activa una bomba que se llama bomba de sodio y calcio. Esta bomba, a su vez, va a activar fosfolipasas y proteasas. Colega, esto permite la activación del neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, glutamato. Aquí, nuestro paciente tiene dos oportunidades. Número 1. Si el glutamato se une a un receptor acoplado a proteína G, un receptor metabotrópico, esto va a permitir el proceso de aprendizaje y memoria, plasticidad neuronal. Significa que si él tiene una lesión de la médula espinal y a través de la rehabilitación, esto va a permitir la función de los axones, de las neuronas lesionadas durante el accidente automovilístico que tuvo el estudiante de medicina. Eso se le llama plasticidad neuronal, que permite que nuestras neuronas vuelvan a aprender a caminar, a tener sensibilidad y que los músculos que fueron afectados por la sección medular vuelvan a funcionar. Esto lo estudió Rita Levi Montalcini. Ella se dio cuenta que todas las personas tienen la capacidad de tener plasticidad neuronal. No solamente el aprendizaje y la memoria se refiere a recordar algo, sino también el aprendizaje y la memoria motora, sensitiva, para la recuperación de un paciente con daño medular. Ese es el lado bueno. El lado malo, ¿cuál sería? Que el glutamato no se una a un receptor acoplado a proteína G, un receptor metabotrópico, sino se una a un receptor acoplado a N-metil de aspartato, NMDA, acoplado a canal ionotrópico, canales de sodio y canales de calcio. ¿Y esto qué me va a originar? Va a originar desórdenes neurodegenerativos, neurotóxicos, epilepsia, isquemia cerebral, en el caso de la lesión de la médula espinal de nuestro paciente por una fractura de luxación, degeneración de los tractos de la médula espinal, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas. No solamente los accidentes pueden originar esto. Si una persona consume opiáceos como morfina, codeína o heroína, el glutamato activa receptores N-metil de aspartato y esto activan factores que van a ocasionar apoptosis neuronal. Y por lo tanto, esto origina analgesia, somnolencia, cambio del estado de ánimo, depresión respiratoria, náusea y vómito, miosis, disminuye la motilidad gástrica, euforia, lentitud psicomotora, deterioro del pensamiento, atención, memoria y actitud, característico del consumo de los opiáceos. Y lógico, va a haber alteraciones en la concentración del calcio que va a originar todo el mecanismo que he mencionado. Las fosfolipasas y la proteasa están relacionadas con el receptor N-metil de aspartato para la activación de la síntesis de la cascada de la apoptosis celular. Actualmente se encuentra aspartato y glutamato monosódico en los diferentes alimentos que estamos observando aquí. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos, estamos memorizando y lógico, tenemos aprendizaje, se nos antoja estos tipos de alimentos. No sé si le ha pasado a ustedes. Yo la verdad soy fan del Doritos Nacho. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos pide comer glutamato monosódico. Sin embargo, este tipo de alimento no activa receptores metabotrópicos, sino activa receptores N-metil de aspartato. Por lo tanto, lo que hoy aprendí, si como este tipo de alimentos va a desaparecer
la memoria y el aprendizaje a través de los mecanismos de apoptosis. Entonces debemos de evitar estos alimentos. Colega, hemos terminado el estudio del neurotransmisor de glutamato. Acuérdate de realizar la práctica que voy a mandar con respecto a la identificación de dermatomas y que tu paciente que vas a elegir realice el simulacro de las lesiones medulares.